Si no eres capaz de levantar tu trasero, quisiéramos pedirte que te largues. ¡Anda a votar, pues, idiota! Y se fueron a chupar, sepa Dios a dónde se fueron. Y yo estaba gritando, me subí a un escenario a denunciar que el OMPI y el Plano Nacional de Elecciones están corruptos y están trabajando para consolidar esta manipulación de los votos. Entonces yo al final tomé la decisión y no he ido a votar. Quería comentar y quería que comentemos sobre un tema de los que no han ido a votar en Lima. Hablo de Kurt Volker, hablo del periodista Tornay, hablo de Diego Acuña y hablo también de Beto Ortiz. Han agarrado carne y están volviendo en el mismo saco a gente, a personas, como muchos que estamos acá y como muchos que no están acá, pero se han sentido igual que nosotros, tocados, ofendidos, al decirnos que nos vayamos del país y otros improperios más, muy fuertes, para entender que me he sentido ofendido. No fuimos a votar porque éramos consecuentes con los principios, con las marchas en las que hemos asistido, con lo que hemos visto, y esos mismos periodistas han estado denunciando las tremendas irregularidades que hubo en la primera vuelta, que evitó que un candidato pase por voluntad popular a la segunda vuelta y posiblemente hoy día sea presidente de la República. Entonces, en consecuencia a eso es que decidimos no ir a votar, por no ser parte de este circo, entendiendo que el OMPI, el Jurado Nacional de Elecciones, a voz, y cito textualmente, del abogado constitucionalista Ortiz de Ceballos, dice que el OMPI y el Jurado Nacional de Elecciones están cometiendo un golpe de Estado electoral. Sí. Quiero decirle al país que en este momento se está consumando un golpe de Estado. Repito, en este momento, señores, se está consumando un golpe de Estado en el Perú. Entonces, en ese sentido, quiero darles las palabras a ustedes, amigos. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué le dirías a los periodistas que no han sabido y han metido al mismo bolsón a todas esas personas? A esos periodistas, a los que yo sigo, que también me ha dolido, como los he escuchado, es que no pueden, como tú dices, meterlos a todos a un mismo saco. Porque ha habido mucha indignación y mucho dolor. Esto ha sido algo muy duro que procesar. Darle vuelta a lo que para ti para mí también eran mis principios, contra voy, no voy. Yo me sentía horrible, porque no me sentía bien yendo a votar, avalando algo que era un robo. Hasta ahora yo digo, ok, hice mi parte, pero qué fácil es cuando ya pasa el tiempo y dicen, tantos millones no votaron, ellos por su culpa. Buscar culpables es muy sencillo, pero esto no se trata de buscar culpables, se trata de que el daño que hizo esa gente robando fue tan doloroso que nos partió en dos. O sea, el daño no solamente es electoral, el daño es a la persona. Así que yo no comparto la idea de ellos, definitivamente, porque es muy fácil hablar de afuera. Ok. Gracias, Viviana. Perfecto. Conscientes de que se estaba atentando contra un principio constitucional, un derecho constitucional de la persona humana en el Perú, el ser humano también, el principio a elegir y ser elegido. Dejaron la puerta abierta para que sucedieran un sinnúmero de hechos que al final evitaron llevar a segunda vuelta a una persona que el voto popular lo estaba así designando. Entonces, en la OMPE, ustedes han sido testigos como periodistas bien informados que son de tantos candidatos a los que se nos llamaba para ofrecernos digitadores que te ofrecían cambiar los votos, ¿no? Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Cristian de Jesús María. ¿Qué tal? Cristian, al igual, yo le he visto, su opinión es importante, Cristian, más allá de que si hayas votado por alguien o no hayas votado por nadie o hayas decidido no votar, tu opinión es importante porque tú, me consta, también has estado en las vigilias, ni nos conocíamos. Es más, personalmente ni nos hemos conocido, te conozco de vista en las vigilias, en las marchas, que siempre has estado. Y así como tú, hemos sido muchas personas. ¿Qué le dirías a los periodistas que están poniendo el mismo bolsón a unas personas que por X motivos, no sabemos cuáles, no han ido a votar? Y en la misma bolsa pone a las personas que hemos ido a la marcha y somos conscientes de todo lo que ha pasado y hemos tomado la decisión personal y digna en consecuencia y respetando nuestros principios de no ir a votar. ¿Qué les diría? Son dos preguntas. Tú mismo eres Cristian.
Ya, Germán, gracias por las preguntas. Cuando tú estás hablando de la apreciación del voto que ha podido emitir alguien que, por ejemplo, ha ido a votar y ha viciado su voto, o simplemente de alguien que no quiso ir a votar, ya estás asumiendo una postura de conciencia. Pero cuando hablamos de conciencia, no puedes meter a todos en el mismo saco. No se tiene el mismo nivel de conciencia cuando tienes a alguien que juega el partido en la cancha o otra persona que ve el partido desde la tribuna. Como tú has dicho, Sí, sí, sí. nosotros hemos estado ahí en la cancha, hemos ido a los plantones, a las vigilias, a las marchas, a los mítines, luchando porque se respete la voluntad popular. Por ahí debemos empezar a marcar el terreno. Merecemos respeto, respeto de quienes han visto de lejos, con indiferencia, en esa época en que se debía luchar, porque para mí se debía luchar en el momento que le estaban robando la elección a Porqui, a Rafael López Aliaga, y no después, porque tener una posición después es una posición comodina. Me acomodo a cómo viene la ola, me acomodo a la situación. Y esa es la actitud que han asumido muchos de esos periodistas. Cuando le robaban a Porqui, no estaban tan preocupados. Cuando le robaban a Porqui, no decían se va a ir al diablo el país. Cuando le robaban a Porqui, no decían que acá hay un golpe de estado electoral con todas sus letras y mayúsculas. Pero recién en la segunda vuelta, cuando ya teníamos un fraude consumado, porque para mí el fraude se consumó en la primera vuelta, ahí, como si ellos tuvieran toda la autoridad, comenzaron a decir, ahora ustedes, quieranlo o no, están obligados a votar por Keiko. Y si no votan por Keiko, prácticamente decían que son unos traidores a la patria. Yo me pregunto, ¿con qué moral ellos van a decir eso? Si desde un primer momento no vigilaron la voluntad popular. A mí me parece una cobardía, una traición hacia la gente que se puso de pie, sacrificó muchas cosas y todas esas noches, todas esas convocatorias marchó. Eso para empezar. Entonces, tratando de responderte a lo segundo, el hecho de que algunos no hayan ido a votar, hayan votado viciado o incluso hayan votado por Keiko como una medida extrema de expresar su repudio hacia la izquierda, que para mí, en mi opinión, es la principal responsable de este fraude, para mí son posturas válidas. Yo no puedo ponerme como si yo fuera la reserva moral, la falsa reserva moral, a decirle quién está del lado correcto y quién no, si ni siquiera fui a lucharla en la cancha, en las calles, peleando los votos contra el fraude desde un primer momento. ¿Con qué autoridad moral estos periodistas que reciben un sueldo y hablan por un sueldo, ¿no? Que fácilmente y comentan supuestamente las cosas que les ponen en su producción a comentar, pueden meternos en el mismo saco y no se han preocupado? Espero una disculpa del caso, porque nos han metido en el mismo saco, pero yo inconscientemente, sin considerar que un porcentaje de todos esos que no han ido a votar, y que es el porcentaje normal que hay en el Perú, un porcentaje no ha ido a votar a conciencia y en principio y en consecuencia con los principios que estamos viendo y que ellos en su momento también lo observaron y no les quisieron dar importancia necesaria. Y no es justo que echen la culpa hoy y traten de buscar un chivo expiatorio en los que no han ido a votar por el porcentaje de diferencia y no estén viendo el principal culpable, que son los organismos del sistema electoral, que están manipulando y siguen manipulando en forma descarada no con 20.000 votos, sino con 1 millón, 1,5 millones de votos en las actas 900.000, que son los que marcan la diferencia. Por 20.000 votos pierde Keiko. ¿Por qué? Porque este software está diseñado para tener un bolsón de 1,5 millones de votos que maneja la ONU, repiten la misma historia. Porque dentro de esa serie 900K se beneficia a 2 personas. Se beneficia a Juntos, a Roberto Carlos y a K. Bueno, eso más o menos por ahí. Y Manuel, entonces, igualmente, Manuel, ¿qué se le podría decir a las personas primero, qué le podríamos decir a los periodistas que muy alegremente y fácilmente han despotricado, nos han dicho idiotas, ojodignos, y que levantemos el trasero y nos larguemos del país? ¿Ya? ¿Qué le podemos decir a esas personas que en su forma obtusa y supuestamente muy brillante se lanzaron ellos a invitarnos a todos a votar, y no respetan la posición y el acto de conciencia de cada uno de ir a votar? 1. Y 2, entonces, igual un comentario para las personas que como yo y como muchos nos hemos sentido mal, ¿no? Bajoneados, o sea, avergonzados en un momento. Entonces, gracias, Manuel, entonces por tus comentarios. A ver.
Yo le diría a esos periodistas que rebobinen, que miren sus propios programas pasados, donde ellos reportaban el funesto proceso de la primera vuelta, ¿no? Entrevistando a abogados, a políticos, al mismo Rafael López Aliaga, que denunciaba fraude, donde mostraban vídeos y también documentos. Bueno, yo les diría que miren eso de nuevo, e inclusive en estos programas ellos denunciaban o señalaban a los culpables de este proceso en personajes de la OMPE y también del Jurado Nacional de Elecciones. Hay un grupo de personas que no han ido a votar porque se han sentido indignados, han sentido que han vulnerado sus derechos y no han querido participar en la parte 2 de un proceso totalmente viciado. Entonces, además, a mí también me llama la atención que estos periodistas se hayan referido a esas personas que no han ido a votar como, perdón, con palabras tan elevadas de tono. Y yo no los he visto referirse a los personajes que ellos han señalado como responsables de toda esta desgracia con esas palabras o palabras similares. Entonces, al ciudadano sí lo llaman, ¿cómo has dicho? Cojudigno, ¿qué más? Que, bueno, idiota. Cosas feas, pero a los responsables del desmadre, a ellos no los han llamado nada de eso. Más bien dicen que, bueno, hay que hacer las investigaciones, a ver qué dicen, que hay que darles la oportunidad para que hagan sus descargos, etc. Nosotros muchas veces hemos formado opinión y hemos formado conciencia de lo que estaba pasando por esos reportajes, por seguirlos y escucharlos a ellos, que mandaban información. Hemos visto cómo Beto Ortiz ha entrevistado al abogado Gonzalo Ortiz de Ceballos, donde dijo él en su entrevista por primera vez que lo que se estaba consumando acá era un golpe de Estado electoral propiciado por el Jurado Nacional de Elecciones y el OMPE. Hemos visto cómo el OMPE era responsable de que se haya vulnerado el derecho de 1 millón de personas que han querido ir a votar, han ido y han visto impedidos de votar, vulnerándose así el artículo 31 de la Constitución. El golpe de Estado lo definió Stalin, cuando dijo Stalin, no importan los votos, lo que importa es quién cuenta los votos. El golpe de Estado se produce a través de los delitos, también se produce a través de los delitos contra la voluntad popular, a través de la manipulación de los votos. Por ahí va el comentario. Yo creo que... Sí, adelante. Sí, mira, yo tomo la posición, no creo que sea el único, sino pienso que también hay otras personas que consideran igual, que la democracia murió con el fraude que hubo en la primera vuelta. Lo que va a ser después, si gana Keiko o gana Sánchez, va a ser una agonía. Que gane Keiko va a hacer que esa agonía sea más larga y se demore en el tiempo, pero al final es una agonía de que la democracia en este camino va a morir. Que gane Sánchez es acelerar esta agonía, ¿no? Es decir, ponerle más rapidez a los cambios que ya han propiciado el fraude, que es que quieren hacer una constituyente, una nueva constitución y dinamitar la democracia. O sea, yo lo veo así, que en realidad, como piensan otros, no es correcto. El elegir a Keiko no va a solucionar todos los problemas del país. No es que hemos salvado la democracia porque hemos elegido a Keiko. Ya el problema ya está, ya el daño está hecho. Hay que ver lo que pasa en el Congreso, en el próximo Congreso. La mayoría es roja. Prácticamente va a hacer y deshacer. O sea, yo asumiendo esa postura, encuentro que muchos piensan, ¿qué sentido ya tiene, no? ¿Qué sentido ya tiene ir a votar si ya se deslegitimó totalmente los que no fueron a votar? Otros que votaron nulo. ¿Cómo puedo expresar mi indignación yendo a votar y escribiendo y desahogándome todo lo que quiero en la cédula? Porque al final para mí, y creo que también para otros, esto es una farsa. Es que algunos de estos periodistas, como puntualmente Diego Acuña, cuando estalló esto del fraude en la primera vuelta, ¿dónde estaba el señor Diego Acuña? Había viajado de manera frívola a Europa a grabar un nuevo programa en el cual entrevistaba a Claudio Pizarro, mientras el país se iba al diablo. Este mismo señor después en la segunda vuelta, indignado, nos tilda de traidores, de la peor porquería, a la gente que como protesta o no ha ido a votar o ha votado nulo. ¿Con qué autoridad moral, me pregunto yo? Hay otro detalle. Víctimas
de todo esto. Otro detalle, las personas a las que ellos se refieren es mínimo. Las personas que se refieren ellos, que ellos piensan que los que no han ido a votar todos son de Miraflores y que todos hay que achacarles que tienen su piscina en la casa, que no han ido por estar en la piscina, que no han ido por estar en la playa. Un momentito, ese porcentaje mínimo de miraflorinos y un porcentaje ese mínimo es que a conciencia han decidido no votar de forma digna. Han decidido no votar. Y es Pero, válido que las personas otra cosa más. El mayor porcentaje de ausencia en el voto en todo el país es de gente que por múltiples motivos terminan de no votar. Carreteras, enfermedad. O sea, es un porcentaje que se ha mantenido ahí. Entonces, estos señores no pueden muy alegremente insultar y menospreciar a las personas que no votan. Ahora, Germán, dicho eso, mis amigos, Si las personas van a votar en la segunda vuelta, están convalidando los resultados inválidos de la primera vuelta. Que es una digitadora, se ha dado cuenta ella que el sistema cambiaba la distribución de los votos, porque ella ponía los votos, pero que ella ha revisado lo que había introducido para ver si todo estaba correcto y se dio cuenta que el sistema le había cambiado la distribución de los votos y se asustó. Pues dijo, ¿qué cosa? Yo lo he puesto bien. ¿Por qué ha cambiado? Y ya ella se quedó con la sensación de que los votos, el sistema mismo los reacomodaba como mejor le parecía. Esa fue mi discusión con Eso es lo que yo pienso, porque si tú dices, si alguien dice, no, hubo fraude en la primera vuelta y después va a votar a la segunda, entonces está diciendo, ya pues queda en nada su denuncia. ¿Por qué? Porque está yendo a votar y está convalidando lo que la OMPE le está presentando. Ahora tienes que votar por uno de estos dos. el problema principal acá se va a mantener. Así pase Keiko o Roberto Sánchez. ¿Cuál es el problema principal? Que el OMPE y Jurado Nacional de Elecciones tienen que ser reestructurados totalmente. Porque nos están quitando la democracia. Ahorita sería, en primer lugar, a Rafael López Aliaga, que hubiera entrado a segunda vuelta y hubiera competido contra Keiko. Tendríamos de presidente a Rafael López Aliaga. Teníamos de congresistas, 15, 20 congresistas más, católicos, cristianos, demócratas, contra la ideología de género, gente que va a hacer obra. Entonces, se ha alterado totalmente el voto popular. Entonces, es más difícil ahorita, y esa debe ser nuestra meta, no debemos perder la perspectiva de la meta. Nuestra meta como ciudadanos en el Perú, en el interior del país y en el extranjero, debe ser reestructurar integralmente el sistema electoral del Perú.